Departamento de Prensa, Montserrat Rolano. Buenos días, Monse. Muy buenos días. Saludamos también a la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social, Flavia Torrealba, quien está aquí con nosotros una vez más y en buena hora. Bienvenida, Flavia. Muchas gracias, Patricio. Buenos días, Montserrat. Y saludamos también a la ex Seremi y ex secretaria general de Evópolis, Francesca Parodi. Francesca, bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros y con nuestros auditores y televidentes. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, saludos a todos ahí en el panel. Bien, esta semana ha estado como las últimas de este año, yo diría, bien acontecidas. Ayer pensaba eso, la velocidad de los acontecimientos, no solamente en nuestro país, sino que en el exterior, es impresionante. Partimos hablando el lunes de la renuncia de Biden, a la figura de Kamala Harris, que va subiendo como espuma, ¿no? Y probablemente terminemos esta misma semana hablando de lo que ocurre en Venezuela, que tú comentabas con la ex canciller Antonia Urrejola. En el plano nacional está todo el tema de seguridad, que ya quedó en un segundo plano a propósito del caso Macaya. Y quiero partir con eso, más allá del caso mismo, que acá lo venimos comentando desde el día lunes. Primero la pregunta, si es que en este contexto, además no en esta vorágine que vivimos, esto puede tener algún efecto electoral para Chile Vamos y particularmente para la UDI, en unas elecciones que son en pocos meses más, en 3 meses más. Y luego sumar la pregunta sobre el rol de Guillermo Ramírez, que ayer emitió varias declaraciones ya como presidente interino de la UDI, va a estar algunos meses hasta fin de año. Hizo pronunciamientos respecto de la reforma previsional, bien duros, ¿no? Quizás más que su antecesor. Y ahí quiero hacerles una doble pregunta, ¿no? Primero, si es que esto podría tener algún efecto de lo que está pasando en la UDI particularmente, y segundo, el rol de Guillermo Ramírez. Parto contigo, Francesca, a ver cómo lo analizas. A ver, yo creo que efectos puede tener. Efectivamente, estamos a puertas de una elección municipal y de una inscripción municipal, que recordemos que ya quedan pocos días para poder inscribir las diferentes candidaturas, ya sea alcaldes, concejales y también gobernadores y consejeros regionales. Y yo también creo que la salida, en este caso, del senador Macaya de la presidencia de la UDI también responde a reconocer un error que él mismo lo reconoció así, grave, pero me lo parece grave efectivamente, relativizar, pruebas contra abuso de menores. Y en eso creo que fuimos bastante transversales, algunos con más celeridad y otros un poco más tardíos, en salir, a respaldar, en este caso, a las víctimas, que son las personas abusadas tras la condena, y me atrevo a decirlo así porque efectivamente hay una condena, en este caso por Eduardo Macaya. Yo creo que van a ser días convulsos, todavía hay una negociación pendiente en Chile Vamos que tiene que terminar de cerrarse. Yo espero que lo que se ha ido avanzando termine por buen camino. No creo que en este caso, por el hecho de tener un nuevo presidente de la UDI, tengamos un revés, en las negociaciones. Nosotros como Evópolis vamos más encima en la misma lista de concejales con ellos. Entonces, efectivamente, esto puede tener una repercusión electoral, pero creo que más allá de lo electoral, que si bien es relevante para los partidos políticos, yo creo que las señales que se dan con respecto a la salida, en este caso de Javier Macaya, producto de la entrevista que dio en el fin de semana en Canal 13, creo que de alguna manera nos sitúa en un escenario, dentro de lo negativo, en algo positivo, que hay una transversalidad con respecto a no relativizar ningún abuso a personas menores, entendiendo sin justificarlo, y lo digo bien claramente en eso, de que él tiene un doble rol, efectivamente un rol público y un rol también como hijo, y creo que ahí confundió los roles claramente en la entrevista. Yo creo que más allá del presidente que tenga la UDI, que hay un proceso avanzado, y espero que eso se respete, y también creo que esto también tenemos que sacar lecciones aprendidas con respecto a que nunca más pueda haber ningún tipo de atisbo de duda o de suspicacia con respecto a algo que no solamente fue una denuncia, sino que también ya terminó en una condena. Sí,
Bueno, la continuidad de Javier Macaya era insostenible, es una obviedad esto, ¿no? Los hechos así mismo lo demuestran. Por lo tanto, lo que estamos analizando es en el plano más político, ¿no? Es el post-Macaya. Y si me permiten una metáfora futbolística de pésima altura, de quinto nivel, uno podría decir que Guillermo Ramírez entró con la pierna en alto, ¿no? Y ahí, Flavia, bueno, tú que conoces mejor ahí la relación con los partidos, se dice que Guillermo Ramírez es un duro dentro del audio, que sería más duro que Macaya, ¿no? Y que eso, a propósito de la pregunta de Monse, podría tener algunas consecuencias sobre el modo en que se planta la UDI en la discusión política nacional. Bueno, en ese plano, ¿qué decir? Bueno, me parece que el tema de Macaya tiene que ver también con un tema interno. En la derecha hay dos, en la derecha tradicional, digamos, excluyendo a los republicanos, hay dos visiones. Una que es tensionar hacia la derecha, competirle el espacio a los republicanos, endureciendo el tono, y otro es que viene de una derecha más tradicional, más republicana en términos de conducta, que es más bien se allana con mayor facilidad a los proyectos país, los objetivos políticos grandes. Entonces, yo creo que por eso la caída de Macaya también tiene una componente interna. Ahí hay un ajuste de cuentas, porque efectivamente va a tener un efecto electoral este tema, pero es un efecto que es bastante indeseado para mi visión de las cosas, porque yo creo que la gente que está en la derecha no vota, no transita hacia los sectores progresistas, pero sí transita hacia más la derecha. Entonces creo que va a haber un desplazamiento, efectivamente, que va a haber un efecto electoral, pero en la derechización de la derecha. Y ahí los que van a sufrir, me da la impresión, que va a ser más bien la derecha de Chile Vamos, y van a ser beneficiados finalmente los republicanos, que tienen esta mayor facilidad de levantar discursos más intensos desde el punto de vista valórico. Por lo tanto, creo que va a haber un impacto bien indeseado, porque yo creo que cuando se siguen radicalizando las posiciones en los discursos políticos no gana nadie. Es siempre un avance hacia el despeñadero. No me alegro, por lo tanto, por eso. Pero hay esta componente, estas dos almas que también tiene la derecha, que tienen que ver con la mirada de cuál es el espacio que tienen que ocupar. Entonces, a veces se acusaba a Macaya de ser muy blando con el gobierno, y de ahí viene esta figura también que siempre estuvo encabezando las vocerías en la derecha de Guillermo Ramírez, con posiciones muy duras, a veces absolutamente incomprensibles por las discusiones y los antecedentes que manejan los diputados. Entonces, no me parece que vaya a ser, creo que se van a dificultar las relaciones más bien con la oposición. Sí, yo preguntaba, Francesca, lo del efecto electoral, porque 3 meses es poco tiempo, pero puede ser mucho tiempo en política, ¿no? Ayer comentábamos que ya nadie se acuerda nítidamente lo que pasó en Cañete hace algunos meses con los carabineros, que esto ocasionó también una reacción del sistema político, urgencias de proyectos de ley. Ya nadie le sigue mucho la pista a eso. Hace 9 días estábamos pidiendo estado de sitio. Así es, sí. El tema de los asesinatos que hubo en la región metropolitana, y claro, todo transcurre en una velocidad tan impactante que, claro, puede ser que esto que estamos conversando ahora en un mes más ya no sea tema, ¿no? Y puede que esto también pase al olvido entre tantas otras cosas. Por eso hacía la pregunta si es que creen que podría tener algún efecto. Ahora, en el caso de Macaya, o sea, de Guillermo Ramírez, efectivamente él ayer habló del tema previsional, que es probablemente la negociación más importante que hay ahora entre el gobierno y oposición. Habló de que el reparto era un cáncer, lo dijo con esas palabras, y es conocido efectivamente Guillermo Ramírez por sostener posiciones más duras. Recordemos que Javier Macaya en su momento en el proceso constitucional, en el segundo, él tuvo un rol mucho más conciliador, ¿no? De hecho se ganó varias críticas de los republicanos. ¿Cómo ves ahí, Francesca, el rol de la UDI, que es uno de los pilares fundamentales de la coalición de Chile Vamos a partir de la llegada de Guillermo
Romo Ramírez, o para dónde tú crees que debiera transitar, por ejemplo, en proyectos como este, como la reforma previsional? A ver, me tocó estar en ese segundo proceso. Flavia también estuvo, recuerdo ahí reuniones en el Congreso, y estaba en la Secretaría General, y efectivamente en el momento que digamos que fue fallido el primer proceso, nosotros firmamos un compromiso para seguir conversando. Yo recuerdo esas conversaciones en el Congreso, la verdad es que dentro de determinados matices era bastante unificador, en el sentido de, con matices, de encauzar un segundo proceso que lamentablemente también fue fallido. Yo creo que más allá de las posiciones que legítimamente, y no voy a estar aquí haciendo una vocería por parte de la UDI porque no me corresponde, pero creo que hay voluntad de poder avanzar. Creo que hay sectores en la derecha, así como también algunos sectores en la izquierda, creo, no así en todos, pero creo también que hay sectores de poder llegar a acuerdos, avanzar con los diferentes matices legítimos que puede tener cada uno de los partidos. Nosotros tenemos, obviamente, no le diría un cáncer, pero tenemos nosotros nuestras dudas con respecto a la eficiencia del sistema de reparto, y eso lo hemos planteado no solamente de una posición muy dura, como puede ser, no sé, un partido republicano, a una posición, digamos, más explicativa con respecto a por qué no estamos de acuerdo con un sistema de reparto. Pero más allá de eso, yo creo que las posiciones que se escoran, digamos, en algunas trincheras y que no tienen la voluntad de avanzar, lo que hacen es trabar la pelota. Y ahí también no solamente la oposición, sino que también de repente el propio gobierno, que puede tener quizás algunas posiciones inamovibles con respecto a ideas preconcebidas, y que hacen que de alguna manera no haya diálogo en el Congreso, y eso creo que es terriblemente nocivo. Con los efectos electorales, Monse, con lo que tú mencionas, claro, efectivamente los puede tener, qué duda cabe, y también creo que la salida de Macaya facilita a que de alguna manera haya una condena, digamos, transversal a decir que este tipo de opiniones con respecto a las pruebas que puede utilizar el Ministerio Público no son sostenibles, mucho menos cuando se trata de un proceso que ya tiene una condena, y que efectivamente las instituciones judiciales consideraron como válidas. Entonces, yo creo que sacar lecciones aprendidas, más allá de poder hoy día decir si se equivocó, él mismo lo reconoció, fue un error lo que hizo. Marcela Cubillo lo habló muy bien, dijo que se desdobló, desde el rol de hijo, que uno tiende quizás obviamente a tener más complejidad para poder aceptar un acto delictual así por parte de un padre. No con esto lo estoy justificando, pero sí entiendo el sentido de poder ser un poquito más escéptico con respecto a lo que pasó, pero él también renuncia. Ahora, tú también lo mencionabas, hoy día estamos hablando de una cosa, mañana estamos hablando de otra, y la rapidez con la que ocurren las cosas en nuestro país es realmente impresionante. Entonces, yo creo que las lecciones aprendidas son nunca más poder relativizar algo que es abuso a menores, poder avanzar obviamente en todas las otras temáticas, no olvidar la agenda de seguridad, que por cierto es sumamente importante. Yo sí considero que la reforma de pensiones también lo es, pero creo que la reforma de pensiones también podemos terminar con una mala reforma, y eso también me preocupa, y seguir avanzando hacia que ir adelante. Y los efectos electorales, bueno, los tendremos que soportar, digamos, como sector político, particularmente la UDI, pero también obviamente ver también las reacciones que hubo. Yo creo que para mí fui crítica, también lo dije ayer en otro medio de comunicación. Creo que Chile Vamos se tardó también en salir a hablar con respecto a lo que estaba pasando. Lo hizo, y ahora obviamente enfrentar lo que viene hacia adelante, que mucho más allá de que las elecciones, que son muy importantes para mí, para Flavia, pero probablemente para todo el resto de la gente que está escuchando no lo son, y son finalmente cómo avanzamos en las temáticas que son importantes, como en este caso los temas de seguridad. Hoy día en la mañana hubo un anuncio también muy temprano el presidente Boric con la ministra Carolina Toá, y también evaluar las cosas en base a lo que realmente es relevante, que creo que no son las elecciones para la ciudadanía, lo son muy importantes para nosotras obviamente, pero dejar y empezar a hablar de lo que es realmente relevante, que son aquellas temáticas que sí le importan a los chilenos. Sí, Flavia, y a propósito de lo que decía Francesca, no me acuerdo quién, por favor denle crédito a la cita, aunque sea apócrifa, decía hace algunos días acá en la radio, bueno, no hay que dramatizar, finalmente el último día todo el mundo se pone de acuerdo. Digo, respecto a lo de Chile Vamos, igual me pregunto si es tan así, porque faltan poquitos días, y en las comunas más relevantes no hay acuerdo. O sea, no hay acuerdo en Recoleta, no hay acuerdo en Valparaíso, no hay acuerdo en Viña, no hay acuerdo en Concepción.
que a veces incluso cuando una lista pierde el porcentaje general pero gana las comunas emblemáticas tiene como defenderse subjetivamente de un resultado, ¿no? Y Chile Vamos ahí tiene indefiniciones. Pero quería preguntar por un factor adicional que también afecta a Chile Vamos, pero no solo a Chile Vamos, que es que habiéndose puesto el oficialismo de acuerdo, igual tiene candidatos por afuera, en algunas comunas, ¿no? Voy a poner solo uno dentro de los muchos que podría nombrar, La Granja, donde Claudia Ragada finalmente se inscribe. Como independiente. Fue alcalde 4 periodos, con mayoría gigantesca, fue elegido diputado con una mayoría gigantesca, y solo perdió la reelección porque después el viejo distrito 25, que era La Granja, Macul, San Joaquín, se convirtió en el distrito 10 y prácticamente no sacó votos en Providencia y en otras comunas, pero si no, probablemente se hubiera reelegido también. Bueno, en el papel parece más fuerte Arriagada que el candidato que la candidata que ganó las primarias, ¿no? Entonces, el oficialismo también va a tener ese problema. Y agrego esto, hay un estudio de Libertad y Desarrollo donde nos señala o nos recuerda que en la elección municipal anterior, los alcaldes que compitieron por fuera de todas las listas obtuvieron el 20%, en el 20% de quienes postularon obtuvieron la alcaldía. Y sumados todos ellos son ni más ni menos que casi el 29% de los votos. Por lo tanto, aunque se llegue a acuerdo, que es lo que le pasó al oficialismo, parece que eso no es una garantía suficiente de un éxito electoral. Bueno, estos dos planos, primero la indefinición de Chile Vamos y luego el tema de los candidatos por afuera, ¿cómo lo ves? Oye, hay que sumar los gore también, ¿eh? No, bueno, ni siquiera quise abrir el tema de los gore, porque ahí lo podemos repasar después. Lo vemos después, si no nos vamos a enredar mucho. Bueno, siempre en política hay muchas tesis, hay posiciones minoritarias en general y las que ganan son las de los partidos más fuertes o las que logran mayor consenso. Efectivamente, la visión de nuestro partido regionalista verde es que hay un error en el diseño electoral. Porque estos temas deben resolverse en primarias legales donde participen todas las fuerzas políticas, porque la realidad política de Chile ha cambiado mucho. El impacto del voto voluntario en el electorado y en el sistema político, que hizo que se perdiera el vínculo entre los representados y los representantes, lo vamos a pagar mucho tiempo porque el electorado caminó en una dirección y la institucionalidad en otra. Los partidos políticos empezaron a hablarle a un segmento de la población más ideologizado y la gente siguió su camino enfocada en sus problemas cotidianos y ahí se perdió ese vínculo. Al enfrentarnos a esa realidad con voto obligatorio de vuelta, nosotros estamos enfrentando, según la visión de nuestro partido regionalista, que por definición es territorial, es que no se está dando cuenta de esa diversidad y de esa dispersión que se produjo en el sistema. Por lo tanto, una de las cuestiones que tenemos que cuidar, y ahí yo creo que la Francesca está de acuerdo también, es que lo más importante es mantener el sistema político sano. Eso significa conteniendo todas las posturas más radicalizadas, toda esta cuestión del éxodo de la gente que está por fuera, porque tienden a crecer posiciones muy extremas, quería decir. Sí, y muy anárquicas, muy al margen de lo que puede ser la regulación de los vínculos políticos sanos, digamos, sí, entendiendo que en un espacio común es donde se resuelven los conflictos políticos. Por lo tanto, al ser expulsada esta ciudadanía, la ciudadanía busca a sus representantes, obviamente, que le hacen más sentido según sus discursos porque están más vinculados, y surge este tema de las candidaturas por fuera. Y en lugar nosotros de ampliar nuestro electorado, llevar todos los territorios a primarias donde participen todos los candidatos de las sensibilidades, lo que hacemos es achicar la cancha, enfrascarnos en la mesa de negociación y dejar todas estas personas fuera de la conversación. Y me parece que es un error de lectura, que es un error de diseño. Nosotros estamos por impulsar unas primarias legales parecidas a las de Argentina, donde todos los que vayan a una elección final tienen que pasar por una primaria.
y tienen que inscribirse en el sistema para contener un poco, como te decía, esta dispersión. Pero una segunda primaria, porque ya hubo una primaria. Es que en la primaria legal solo participaron algunas comunas. Algunas comunas, y no es obligatorio para todos los que vayan a ir. Las PASO en Argentina, todos tienen que participar. ¿Sabes lo más complicado además para decir las cosas como... No sé si decir las cosas como son es medio autoritario, ¿eh? No digo que sea así, voy a decir algo nomás. Que es falaz eso de los candidatos a alcaldes independientes, porque si un candidato independiente gana, sí. Francesca, y tú también lo sabes, tiene que gobernar con una mayoría en el Consejo. Entonces, lo que yo recuerdo, no sé si esto es científico, pero estoy casi seguro de lo que voy a decir, es que cuando un alcalde compite y gana un primer periodo como independiente, en el segundo periodo casi siempre compite dentro de una coalición, porque tiene que generar alianzas durante los 4 años que está en la municipalidad, ¿no? Eso es inevitable. Entonces, esto del candidato independiente... No existe. Sí. Bueno, siempre hay una orientación. Entonces, sí. Y ahí para cerrar nomás la idea y responder, creo que el tema de no es distinto nosotros teniendo un pacto con independientes corriendo por fuera a la competencia que tiene la derecha, digamos, que no se han puesto de acuerdo, porque en la práctica el resultado es muy similar. Bueno, en el Congreso hay bancadas que son oficialmente de partidos, pero son puros independientes, como la del PPD, por ejemplo. Bueno. Sí. Francesca, vamos a ir a una pausa, pero quiero dejar enunciado porque este tema está súper interesante, quedan poquitos días, el lunes se vence el plazo. En la oposición parece estar más enredado el tema que en el oficialismo. Ayer hubo una reunión hasta tarde y me imagino que Flavia nos podrá contar detalles de eso a la vuelta, pero en la oposición está todo el lío con los republicanos. Yo ayer escuchaba en otra radio a Cristian Valenzuela, que es un colaborador estrecho de José Antonio Kast, y él decía, todas las encuestas a nosotros nos dan que en varias comunas, ¿no? E incluso a nivel nacional nosotros tenemos un 15%. Chile Vamos, más demócratas, más amarillos, no llegan al 15 o al 20%, por lo tanto, lo que él daba a entender es que para ellos no es negocio estar aliados electoralmente con Chile Vamos. Ahí, Francesca, te quería preguntar para que lo mastiques, le des una vuelta y luego de la pausa lo podamos analizar lo que pasa en la oposición y también en el oficialismo y esta piedrita, ¿no?, que hay respecto de los gobernadores regionales que todavía no se resuelve. Vamos y volvemos. Aguas Trayén o Cascada en Mapudungún es la mejor agua purificada con tecnología de última generación. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com. Soy Fernando Lolas, miembro de número de la Academia Chilena de la Lengua, y quiero invitarlos a escuchar nuestro programa Diálogos del Instituto de Chile todos los días jueves a las 18 horas en Radio Universidad de Chile. Diálogos, un programa para la producción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Todos los jueves a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Descubre el fascinante mundo del patrimonio cultural chileno en Chile, su tierra y su gente. Cada domingo, de 11 a 13 horas, te invitamos a explorar la riqueza de nuestro país diverso y emblemático. Únete a nosotros en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y en www.radio.uchile.cl para conocer más sobre nuestra identidad cultural. Chile, su tierra y su gente es un programa creado por el Ballet Folclórico Antimapu de nuestra universidad. Vuelve la Feria Internacional del Libro de Macul. Encontrémonos con Diana Aurenque, Mala Imagen,
Constanza Michelson, Paulina Urrutia, Laura Landaeta, Javier Rebolledo, Gabriel Salazar, Carlos Caselli, Mario Lepe, Dora Barrancos, Dr. Nico Soto, Freddy Stock y el profesor Gonzalo Peralta. Nos vemos entre el 1 y el 4 de agosto en el Gimnasio Municipal de Macul, ubicado en Avenida Quilín 3250. Más información en filchile.cl. Colabora Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental. Hola amigas y amigos, soy Raúl Morales Segura, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile y deseo invitarles a acompañarnos en nuestro programa Conciencias y Educación cada viernes a las 12 horas en Radio Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales, en el 102.5 FM y radio.uchile.cl. Estás escuchando Radio Universidad de Chile, la emisora insignia de la música chilena, reconocida como radio fundamental por la SCD 2024. Son las 9:04, esta hora de la mañana, con Montserrat Rolano en la conducción, con Francesca Parodi y Flavia Torrealba en el panel. Bueno, Monse había dejado instalada, Flavia, la pregunta de antemano. Yo siempre he tenido la hipótesis, así que... Francesca, ¿qué dije? Sí. Flavia. Ya, tan italiano los nombres. Un cruce de las dos F, las dos F. Francesca, discúlpame, pero bueno, las dos empiezan con F. Sí, terminan verdad. con A, ¿sí? Ya, buscando excusas así ya. No, Francesca, yo siempre he tenido la hipótesis, pero dime con total libertad si no estás de acuerdo con ella, que al Partido Republicano no le conviene hacer alianza, porque se ha perfilado marcando la diferencia, diciendo somos una cosa distinta, Chile vamos, y por lo tanto podría, digo muy hipotéticamente, podría ser más afín a sus objetivos de mediano y largo plazo, ir solo, ¿no? De hecho, la vez que se institucionalizó le fue como le fue, ¿no? Que fue en el último proceso constitucional. Bueno, ¿qué podría decir sobre esto a propósito del acuerdo? Y quizás retomar lo que preguntaba antes. Igual es raro que faltando 4 días haya comunas tan grandes donde no haya claridad, ¿no? ¿Te acuerdas que las nombraba, no? Valparaíso, Viña, sí, Concepción, Recoleta. Concepción particularmente, sí, que es mi región. Así exacto. En Viña entiendo que se bajó la republicana para que vaya un independiente. Claro. Se Poduje que es independiente. Sí. Francesca. Yo creo que hay conversaciones todavía pendientes, pero quiero retomar un poquito antes lo de los independientes. Ahí coincido con Flavia. Los independientes muchas veces son falsos independientes. Son personas que se retiraron del partido porque pensaron que no iban a tener el apoyo, van por fuera, pero después resulta que sí responden a los diferentes partidos. Y esto no le pasa solamente a la derecha, le pasa también a la izquierda. Creo que también tenemos una muy mala experiencia con respecto a los independientes, lo que pasó en la Convención 1.0, con la lista del pueblo, que se agruparon, después se desintegraron. Y es muy raro que los independientes se terminen agrupando. Yo creo que fueron más bien falsos independientes, porque había un momento, particularmente de la primera convención, que siento que los partidos políticos estaban muy desacreditados para hacer el cambio constitucional y la gente votó particularmente por estas personas que nadie sabía muy bien quiénes eran, y que finalmente terminaron agrupándose muy rápidamente. Y de hecho, si uno mira también los listados de la lista del pueblo, por lo general siempre ganaba la primera mayoría. O sea, perdón, el primer nombre de la lista. Eso te quiere decir que más allá que un voto personal,
terminó siendo un voto un poco contra el establishment de lo que son los partidos políticos. No sé si esa experiencia todavía sigue vigente, y creo que cualquier cálculo electoral hoy en día con voto obligatoria, y bueno, después podemos hablar de la multa si quieren, pero con voto obligatorio, de alguna manera te cambia un poco el sistema. Hemos tenido experiencia con voto obligatorio únicamente con respecto a la convención, al proceso constitucional, que creo que desdibuja un poco lo que son las elecciones municipales y que no tiene mucha comparación en sí mismo. Así que creo que todavía la experiencia, digamos, la experiencia comparada o los cálculos electorales con respecto al voto obligatorio en elecciones normales, digamos, que son las municipales o comunes más que normales, creo que todavía tenemos mucho por aprender de eso, independiente que ya lo tengamos establecido. Con respecto a republicanos, demócratas, Chile Vamos, aquí hay una diferencia con el oficialismo. Nosotros no somos una coalición. Nosotros somos proyectos políticos que, independiente que en algunas materias hemos votado de la misma manera, en otras materias no hemos votado de la misma manera o no tenemos la misma predisposición también a conversar. Entonces, me parece lógico también de que haya en este momento, digamos, más descolgados por parte de la oposición, aunque el oficialismo también los tiene, pero de aquellos independientes que probablemente antes eran oficialistas. Y obviamente eso genera problemáticas. Si para republicanos es negocio o no es negocio ir con nosotros, bueno, eso lo tendremos que ver en las elecciones. Yo soy de la idea, y por eso también estoy de acuerdo con lo que dice Flavia, a mí me gustan mucho las PASO en Argentina, porque hace las primarias un proceso obligatorio para que finalmente representen a mayorías. Y eso yo creo que es algo bien. No me gusta nada cómo funciona Argentina, creo que no es el país al que tenemos que mirar, pero sí tiene en ese sentido un filtro electoral que yo sí veo relevante, desde el punto de vista de que aquellas personas que llegan a los diferentes lugares de poder no llegan por una fragmentación del voto, sino que llegan por una convicción electoral con respecto al proyecto que esa persona representa. Y ahí yo creo que tenemos un desafío importante. El caso de los gobernadores es diferente, porque efectivamente hay una segunda vuelta electoral que de alguna manera te reorganiza las fuerzas, así como también la presidencial, que pasa exactamente lo mismo. Pero hoy en día, ser un elemento distractor, digamos, en las elecciones municipales, claro, puede finalmente terminar de que una persona que no cuente con una mayoría termine siendo alcalde versus, por ejemplo, personas que efectivamente pueden representar más votos en el papel, pero que tengan una mayor fragmentación electoral. Y eso lo veo problemático. Y también lo veo problemático, y vuelvo a insistir, que miremos también quiénes son los independientes. Son muy pocas las personas que vienen de su casa a una papel y juntan las firmas, que por cierto en algunas comunas son bastante bajas, porque van en base a la participación electoral con voto voluntario y no con voto obligatorio, y hay comunas donde juntando 50 firmas puede ser candidato a alcalde. Entonces yo creo que ahí tenemos también que corregir nuestro sistema para que terminemos teniendo personas que realmente representan a la ciudadanía, más allá de personas que digamos que a río revuelta ganancia pescadores. Sí, buena esa precisión, Flavia, respecto de los independientes. Claudio Rego puede ser un buen ejemplo porque él renunció a la democracia cristiana, se va a inscribir como independiente, eso ya lo adelantó. Pero nadie puede decir que Claudio Rego es independiente, ¿no? Todos sabemos el sector político que representa, bueno, y así un montón de otros nombres también. O sea, el caso de Arriagada es exactamente igual al de Rego, porque ¿qué es lo que ocurrió? Que ex-DC le pidió a la DC competir por la DC, ¿no? La DC, en un acto que uno podría calificar de dignidad, o quizás poco pragmático, pero de dignidad, dijo, bueno, si usted, señor, se fue del partido, ¿cómo va a competir por nosotros? Fue exactamente lo mismo. Y claro, se hicieron las primarias con una candidata de DC que es la que gana, y luego Arriagada va y dice, bueno, pero yo junté las firmas, así que me inscribí igual. Sí, pues la DC tiene ahí su propia disyuntiva interna, pero Flavia, te quería... Perdón, muy brevemente. Pensemos también en otra forma de institucionalizar a los independientes. El Partido Republicano, toda la gente que está en el Partido Republicano venía de la UDI, a diferencia de Ruth Hurtado, que paradójicamente estuvo en Evópolis. Entonces, y ahí también te das cuenta otra forma, pero que me parece mucho más sincera, que es, me institucionalizo como independiente con pares que piensan como yo y presento un proyecto político que es diferente al donde estaba y compito en unas elecciones. Pero claro, muchas veces la independencia, muchas veces de personas que de alguna manera resultan díscolas, y no estoy hablando de una persona en particular, sino que en general, que una persona que resulta díscola dentro de un partido político, pero que tiene algún tipo de conocimiento público relevante, puede de alguna manera
muñequear, para no decir otra palabra, con respecto a que esa persona tiene que ser, o sencillamente yo voy por fuera. Y por eso también se genera la ley antidíscolo, que no sirve mucho porque la gente sabe que un año antes renuncia el partido y punto, y de ahí está un año negociando con el partido al cual renunció para que sea esa la persona candidata y no otra persona que relevantemente, o sea, que probablemente pudiera estar impulsando un partido político. Y con esto me callo y pido disculpas por haber quitado la palabra. Está bien. Flavia, ¿no? Yo lo que te iba a preguntar, a propósito de la reunión que hubo ayer en La Moneda, ¿cuáles son los principales nudos críticos en el oficialismo? Si se despejó, se avanzó en algo, si nos pudieras comentar algo. Obviamente hay cosas que sabemos que no las puedes hacer públicas, pero de la reunión, ¿qué se sacó en limpio, en el fondo? Bueno, lo más importante es la actitud con la que se sientan los partidos. Que es este espíritu unitario de tirar el mismo carro, digamos, todos en una dirección. Se han estado analizando distintos escenarios. Los plazos siempre en estos procesos es lo mismo, uno llega hasta última hora con las conversaciones, porque hay consideraciones que van apareciendo y que hay que ir ajustando el plan. Pero yo creo que hay una voluntad de todos los partidos de llegar a un acuerdo común. Hay posiciones minoritarias como la mía, por cierto. Nosotros siempre estamos en el diseño por respetar mucho, y a propósito de lo que decía Francesca, por eso que pensamos también que es un error poner estas barreras de entrada para el origen de los partidos, porque tú, en la medida que permites que florezcan todas las flores, vas manteniendo dentro de una institucionalidad razonable el sistema de partidos que ya está muy debilitado. Claro, lo que no entra al principio crece por fuera. Exacto, y crece por fuera y genera tremendos problemas, porque los modelos que se articulan afuera siempre se radicalizan en sus discursos. En cambio, cuando están dentro del sistema de partidos, hay una racionalidad política que prima en la discusión. Entonces, nosotros creemos siempre que tienen que estos espacios abrirse, por cierto, a toda la participación, y bueno, en lo de gobernadores seguramente vamos a estar hasta última hora conversando, pero lo que más importa es que estamos en la voluntad de los 8 partidos de llegar a una estrategia común, independiente de que las posiciones minoritarias siempre queden como una nota al margen, porque no tenemos la suficiente fuerza para impulsar nuestro modelo. Pero bueno, está bien, el tema es así, ya seremos grandes la próxima elección y pondremos nosotros las condiciones. Optimista, Flavia. Sí, estoy optimista. Me quedé con una muy buena sensación anoche. Había esta necesidad de ir de manera unitaria, que se va a traducir en un pacto común. Les funcionan mejor las reuniones a esa hora, parece. ¿Ah? Es que uno ya está más cansado, sí, entonces bajó la guardia. Más blandito, sí. Queríamos llevarlos a otro tema, el famoso tema del veto, ¿no? Y bueno, me vuelvo a preguntar cómo fue que llegamos a esto, digamos, pero bueno, está ayer la oficialización del veto, durante el día nuevas conversaciones para efectos de poder viabilizarlo legislativamente. Y bueno, a ver, algunas cosas que son relevantes. Primero, se baja la multa significativamente, ¿no? A los 33.000 pesos. Y yo diría lo siguiente: no hay cómo definir si ese es un número adecuado o no. Creo que tampoco ha habido una narrativa de decir cuál es el número adecuado. No hay un argumento, ¿no? Es como medio de tinca. Pero además hay una cuestión previa, Francesca, Flavia, que es que los que estamos aquí sabemos, y la gente que nos está viendo y escuchando también saben, es que antes de esta discusión las multas no se estaban haciendo efectivas tampoco. O sea, entonces, claro, el sistema político discute como si esto de las multas fuera una cuestión nueva, cuando en realidad la gente sabe que si no va a votar no le están cobrando, ¿no? Eso es un dato y creo que sería importante incorporarlo al análisis. Y por el otro lado está a propósito del tema de las multas, el tema de los extranjeros y estas diferencias de criterio con estos famosos artículos 13, 14, 15 de la Constitución, porque es bien gracioso por usar una palabra, Francesca, que cuando el gobierno excluyó a los extranjeros se dijo que podía ser inconstitucional.
ahora incluyó a los extranjeros en las multas, y el diputado Araya, citando los mismos artículos que se citaban para el otro argumento, dijo que podía ser inconstitucional, ¿no? Lo único que devela esto es que hay al menos un problema de interpretación, no sé si correcto o incorrecto, pero hay un problema de interpretación respecto a qué es lo que dicen esos 3 artículos. Por lo tanto, uno podría deducir en cualquiera de los 2 escenarios alguien iba a presentar una reserva de constitucionalidad, como podría llegar a ocurrir también en este caso. ¿Cómo lo ves? Yo creo que más que un problema de interpretación y un problema de convicción con respecto a los extranjeros. Pues, yo no soy constitucionalista, pero he conversado con constitucionalistas y me dicen que uno habilita y el otro obliga. Uno habilita que voten y el otro te obliga a votar, porque ya en el momento que eres elector estás obligado a votar. Quiero hacer una precisión. Yo no estoy de acuerdo con el voto obligatorio, pero estoy en una posición tan minoritaria que me represento solamente a mí misma. Pero ¿Lo una dices vez que con frecuencia eso, Francesca? ¿Lo dices con frecuencia eso? Es que no estoy de acuerdo. Es que creo que es hacerle la pega a los partidos políticos desde el punto de vista de decir, todo el mundo va a votar, todo el mundo está contento con el sistema. Creo que realmente el desafío está en llevar a los electores a votar, y creo que el desafío ese es particularmente tener una oferta atractiva también para llevarlos a votar. Pero independiente que entiendo mi posición minoritaria y me cuadro finalmente con las decisiones que se toman, y esto es algo constitucional más allá de lo que a mí pueda pensar que es mejor o peor, creo que hubo una falta de convicción absoluta con respecto al tema de la multa. ¿Cuál es la multa? Bueno, efectivamente para algunas personas 33.000 pesos puede ser muchísima plata, y para otras personas 33.000 pesos puede ser menos de lo que pagan la cuenta de la luz, o en la futura cuenta de la luz sobre todo, o en llenar un estanque de benzina, o cómo hacerlo un símil de cosas que efectivamente 33.000 pesos puede ser mucho para algunos y poco para otros. Ahora, yo creo que si bien la gente muchas veces se excusa para ir a votar, hay mecanismos para excusarse para ir a votar, desde el punto de vista de ir a la comisaría o poder incluso presentar un certificado médico. Y lo que tú también dices, Patricio, o sea, yo no conozco a nadie en este país que lo hayan multado por no haber ido a votar. Así que yo creo que más allá de la multa en sí, creo que hubo una poca convicción con respecto particularmente a los extranjeros, que creo que hay un cierto miedo de la tendencia política que puedan tener los extranjeros, particularmente creo aquellos que vienen arrancando, digamos, de dictaduras de izquierda, y que puedan eventualmente traslapar la izquierda de su país a la izquierda de nuestro país. Y ahí creo que se enredaron bastante, y creo que se notó mucho también el hecho de no querer que los extranjeros voten. Así que ahora, bueno, veamos lo que va a pasar. Yo creo que todavía, y si bien ustedes recién estaban diciendo, pero ¿cómo Chile Vamos no tiene candidato todavía? ¿Cómo puede ser que a 3 meses de la elección todavía no tengamos las reglas del juego claras? Si son importantes, las personas que se van a inscribir, es importante saber quiénes van a votar, cuántos días van a votar. Ahora ya creo que en el veto también está que el domingo es irrenunciable, si no mal recuerdo. Sí. Pero efectivamente son cosas que sí importan. Y esto también creo que más allá de las 33 lucas, que pueden ser mucho o poco dependiendo quién es la persona que la tenga que enfrentar, también creo que hay formas de poder excusarse. Yo el año pasado lo tuve que hacer, yo no pude viajar a Concepción, yo voto en Concepción, no me voy a cambiar nunca aunque esté viviendo en Santiago, porque siento que mi tierra es allá, estoy prestada en Santiago, y me pude excusar yendo efectivamente a Carabineros. Entonces creo que hay una falta de convicción con respecto a los extranjeros, creo que hay mucho enredo, y creo que también hay una disputa dentro del oficialismo, que ahí Flavia probablemente nos pueda dar más antecedentes en base a hasta dónde se pueda llegar la conversación, pero creo que ahí estuvo el enredo finalmente, en si queremos o no queremos que voten obligatoriamente los extranjeros en nuestro país. Y creo que la discusión constitucional con respecto al 13, al 14 o al 15, según lo que yo he conversado con constitucionalistas, es uno habilita y el otro obliga. Entonces creo que los 33.000 pesos fue la forma más bonita de dejar a ciertos sectores del oficialismo tranquilos, diciendo, bueno, pero la multa es baja, puede ser que la gente igual por lata o por falta de convicción no vaya a las urnas. Sí, aquí, Flavia, hay como 2 temas que son el mismo tema, pero uno los podría separar. Primero, la multa, ¿no? Si es un monto alto o no, y si esto efectivamente incentiva a votar y se cumple el objetivo de que el voto sea obligatorio, ¿no? Como lo indica la ley. Eso es lo primero, y ahí obviamente esto está abierto a distintas opiniones e interpretaciones. Y lo segundo, el tema del voto de los extranjeros. Ya quedó despejado con este veto que va a haber igualdad de condiciones, pero en el futuro
todo indica que el gobierno va a regular esto de otra manera, ¿no? Hay que decir que la normativa que existe en Chile, que se ha aplicado en las últimas elecciones con voto obligatorio, es una rareza a nivel mundial. Lo decía el otro día un experto de la Universidad de Talca, no recuerdo, Pato, el nombre, que hay 5 países en el mundo solamente. Mario Herrera de la Universidad de Talca, que hay 5 países en el mundo, entre ellos Chile, que tiene el voto obligatorio para extranjeros, y que esos países, la cantidad de años como requisito para poder votar son 10 años, ¿no? Mucho más que nuestro país. Tenemos una legislación muy generosa, por decirlo así, con el tema del voto, y que es algo que podría cambiar o regularse considerando la cantidad de población migrante que tenemos en la última década, ¿no? Que ha llegado a nuestro país. En esos 2 ámbitos, ¿no? El tema del voto extranjero y la multa y voto obligatorio, ¿cómo lo ves? Bueno, nosotros somos parte y fuimos el primer proyecto de reforma constitucional, los de los regionalistas verdes, que hizo de vuelta obligatorio el voto en Chile. Yo no estoy de acuerdo con Francesca, naturalmente. Nosotros tenemos solo al Partido Liberal que... No eres la única en eso. No eres la única en eso. El Partido Liberal de nuestro sector es el que propone también, igual que Francesca, que legítimamente, por cierto, apuestan por el voto voluntario, no así el progresismo en su conjunto, especialmente nosotros, porque siempre el voto obligatorio fue una conquista de la centroizquierda, por cierto, y el poderío de los gobiernos siempre tuvo que ver, los más grandes gobiernos reformistas en este país llegaron al poder con una legitimidad popular inmensa, como Frey, que pudo hacer la reforma agraria, la chilenización del cobre y todas esas grandes reformas, la creación de una institucionalidad de fomento, etcétera. Por lo tanto, somos un partido, y el sector en general propone el voto obligatorio como herramienta, pero estaba en la práctica siendo voto voluntario, porque los juzgados de policía local están llenos de gente condenada a multa y apercibimiento y todas estas cuestiones que dicen los partes, porque no están pagadas las multas porque eran muy altas, entre 33 y 200 mil pesos. No se presentaba la gente cuando la citaban, el juez tiraba, ¿y qué vas a hacer con toda esa gente? Los juzgados de policía local, si se dan una vuelta, por cierto, por los juzgados, estaban llenos de causas que... ¿Qué vas a hacer? ¿Los vas a mandar a la cárcel por no pagar la multa? Entonces, en la práctica estaba operando como voto voluntario, porque las multas eran imposibles de formalizarse. No, la gente no concurría a la citación ni tampoco las pagaba, por cierto, y una vez sentenciado las cuestiones, no tenías qué hacer con esa gente. Había, además, aquí, esta es una de las cuestiones del anecdotario político que se transforman en hechos políticos por intereses de sectores que no son honestos en sus planteamientos. Las 2 elecciones anteriores fueron exactamente iguales que estas, porque había un error en las modificaciones que se hicieron al voto voluntario, fueron exactamente iguales y nadie se había dado cuenta, se dieron cuenta en esta elección. Entonces, no hay intención, no es que el progresismo quiera dejar fuera a los extranjeros, porque el progresismo no quiere que los extranjeros tengan derecho a voto, porque ahora vienen los venezolanos producto de la emigración forzada por razones políticas, y estamos vecinos de Argentina. Si quiebra Argentina con ese presidente que uno puede cuestionar por los resultados económicos que está teniendo el país, y entra en una crisis económica, entonces vamos a tener una emigración de otro tipo político, y estarían definiendo también los destinos de la nación, gente que no tiene por qué hacerlo. Los derechos los extranjeros no deben tener derecho a votar, porque por definición son gente de paso, a diferencia de la gente que se nacionaliza, que en el acto de nacionalización tú tienes la voluntad de formar parte de esta comunidad, y en ese caso debería elegir en qué país hacer comunidad. La condición de extranjero mantiene esa sensación de que voy a estar de paso y volveré a mi país cuando las cuestiones mejoren. Por lo tanto, no es posible entregar derechos plenos ciudadanos,
porque efectivamente es una anomalía, como lo han dicho todos los expertos, por cierto. No es cierto que al progresismo o al gobierno le interese que voten o dejen de votar los extranjeros o que se les use por razones electorales. Eso es falso. De hecho, sabemos que los extranjeros que en este momento vienen de Venezuela, como en un 70% benefician a un sector político que no es la derecha tradicional, por cierto, sino que es la extrema derecha. Eso es. A pesar de eso, el gobierno, como cumple su palabra, presenta el veto reponiendo la indicación que va a habilitar a esta gente temporalmente para votar, porque eso hay que regularizarlo, porque también esta es una ley ad hoc solo para esta elección, tal como pasó con las otras dos donde estaban contenidos los mismos errores. Entonces, que alguien diga, es que hay una intencionalidad del gobierno, falso. El gobierno cumple con su palabra, cumple con las reglas y está tratando de arreglar otro de los problemas que venían haciendo historia. Por lo tanto, esto es anecdotario. Le tocó al gobierno arreglar los asuntos tal como le ha tocado arreglar todo lo que ha estallado durante este gobierno institucionalmente, y paga los costos porque la derecha está muy atenta a estos asuntos para convertirlos en causas políticas, no existiendo razones para ello. Entonces, desde ese punto de vista es un planteamiento deshonesto. Saben perfectamente en la Cámara de Diputados cómo son las cosas, saben los diputados y los senadores lo que habían aprobado en las anteriores modificaciones constitucionales y cómo ha funcionado esta cuestión. Entonces, una parte, digamos, de los planteamientos de las peleas que pierden sentido, porque la derecha dice que voten los extranjeros, pero que voten y se manden a cambiar, porque ellos son los que los quieren expulsar. Entonces, hay una instrumentalización de este hecho en particular que no solo no es justo, sino que también es deshonesto en su planteamiento de base. Abriste un flanco que muy lamentablemente no vamos a alcanzar a desarrollar, porque me gustaría, de hecho ahí Francesca me está levantando el dedo y hacía un minuto, Francesca, uno. Disculpa. No, muy brevemente, caricatura, yo creo, lo que dice Flavia. Primero que nada, Argentina, que dice que si quiere Argentina va a venir la ola migratoria argentina ya llegó, ya está en Chile hace mucho rato, y quiero decir, desastroso en los gobiernos kirchneristas que ha tenido una crisis. Si entra Argentina en crisis económica, Argentina lleva años en una crisis económica, así que efectivamente también podríamos decir que tampoco le gusta el voto argentino. Y decir que la derecha quiere echar a la inmigración, que la derecha quiere echar a la inmigración, creo que es una caricatura. Lo que le quiere la derecha es que aquellas personas que vienen a delinquir se vayan del país, y creo que no solamente lo quiere la derecha, sino que también sectores de la izquierda. Y de hecho, cuando partió toda esta conversación que dicen nos venimos a hacer cargo, así como esto viene de antes, se les ocurrió recién empezar a conversar esto hace un mes atrás. No, tampoco es que vengan haciéndose cargo desde que entraron al gobierno cumpliendo sus promesas, porque eso tampoco es verdad. Y sectores progresistas, al cual tú perteneces, Flavia, fueron los que, y cito a la persona, Gastón Saavedra, senador Gastón Saavedra en la región del Biobío, presenta un proyecto para subir de 5 a 10 años las personas que puedan votar siendo extranjeros. Entonces, yo creo que si hay un Macaya y tus senadores tienen presentado un proyecto para prohibir el voto extranjero. Creo que sí hay un cálculo electoral, y creo que se les notó. Creo que se les notó de una manera bastante evidente. Así que yo respetando los tiempos nomás, solamente decir de que aquí estamos empezando a ser argentinos, sí o no. Aquí hay una crisis económica argentina hace rato, y en Chile viven muchos argentinos también. Sí, me hago plenamente cargo que el punto no quedó agotado, pero o sea, que deberíamos idealmente seguir conversándolo, pero el tiempo es así en radio, ¿ya? Simplemente mencionar que no era el motivo de la última escaramuza entre Flavia y Francesca, que en países tan desiguales como el nuestro, una de las consecuencias es que es súper difícil establecer normas que puedan aplicarse de manera equivalente al conjunto de la ciudadanía. Yo estoy pensando en las multas tal como en los partes de tránsito, pero no en esta, en todas las multas, ¿no? Dentro de las cuales están, por ejemplo, los partes del tránsito. O sea, frente a la pregunta de si 33.000 pesos es mucho o poco, la única respuesta razonable en un país como Chile podría ser depende, porque si... No depende, perdona que no esté de acuerdo contigo, porque en Chile más del 70% de la población recibe menos de 700
700.000 pesos. Eso es lo que salario. te quiero decir. Es una cantidad extremadamente alta para las familias chilenas. Es que eso es lo que te quería decir. Hice el cálculo en función del sueldo mínimo y es en función del sueldo mínimo líquido, y la multa de 33.000 pesos es aproximadamente el 8% del sueldo. Para una familia que apenas llega a fin de mes, eso es mucha plata. Mucha plata. Pero para familias más acomodadas, 33.000 pesos pueden ser más o menos, poco e incluso nada, ¿no? Entonces a eso me refiero, y yo sé que cuantitativamente la mayoría de la población tiene ingresos bajos, pero quería mencionar nomás el punto de que efectivamente depende del tamaño de los bolsillos. Sí, es que por eso que no es tan relativo y es general. 33.000 pesos es una gran cantidad de dinero, porque en Chile más del 70% de la gente recibe, insisto, menos de 700.000 pesos. Y los sectores acomodados, la clase media, que igual está muy disminuida, pero los sectores acomodados, a los que llenan el estanque de benzina, recordemos que no superan el 2% de la población, siendo el 1% el que percibe más de 5 millones de pesos, que como diría alguna diputada por ahí, un sueldo regular. Que entonces no nos perdamos, esto no es relativo. 33.000 pesos es mucho en este país. Entonces, cuando dicen depende, para algunos será mucho, no, para más del 70% de la población es mucho dinero, 33.000 pesos. Sí, vamos a seguir de cerca este debate y todas las reacciones que ha generado, que daba cuenta también más temprano nuestra colega Bárbara Paillal. Son las 9:33, tenemos que hacer un breve corte. Francesca Parodi, muchas gracias por estar con nosotros durante esta mañana. No, muchas gracias a ustedes, buenos días. Y Flavia Torrealba, igualmente, que tengas un excelente día. Muchas gracias a ustedes. Chao, Francesca, ojalá sigamos conversando este tema. Así es, hacemos un breve corte y a la vuelta está Claudio Medrano con ustedes.